La marcha atrás del gobierno en los cambios que introdujo al pasaporte de nuestro país fue celebrado en parte por la oposición, que por estas horas evalúa si toma alguna medida política. En su momento se le apuntó al canciller Mario Lubetkin. Ahora, ¿cómo queda parado el gobierno? ¿Qué puede pasar en este tema? De varios asuntos estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Uruguay es un país así, chiquitito. ¿Cuánto puede presionar para que le acepten un pasaporte si decide unilateralmente modificar condiciones del pasaporte? Que no es la consecuencia que no esperaban, me imagino que no esperaban, pero tampoco consultaron. Consecuencia no deseada. Y seguían explicando, y esto aparentemente nació de identificación civil, es responsabilidad mucho más del Ministerio de Interior que de Cancillería. Y la verdad que generó una serie de perjuicios sin ningún motivo. Y el ministro del Interior hacer lo que tiene que hacer, y lo que anunciaron, frenar, volver para atrás, reimprimir los pasaportes, y obviamente me parece que la persona que innovó y generó los perjuicios, me parece que no puede estar más en el gobierno. La responsabilidad naturalmente es compartida entre los dos organismos que tienen injerencia y competencia en la materia, que son la Cancillería y el Ministerio del Interior. Ahora bien, quien ha salido públicamente en las últimas semanas ocultando información, faltando a la verdad, negando los hechos, minimizando los problemas, ha sido pura y exclusivamente el canciller Lubetkin. La validez del nuevo pasaporte, que en realidad se hizo en el marco de las normas internacionales y de las normas nacionales. Es decir, el Uruguay no necesita preguntarle a nadie cómo hacer un pasaporte siempre y cuando mantenga la normativa o los estándares internacionales. Lo que se hizo en este caso fue sacar la nacionalidad o el lugar el país donde nació la persona y poner en la página 4 del pasaporte, de los 17.000 pasaportes nuevos, qué relación legal tenía con el Uruguay esta persona. Ahora, buscar responsabilidades políticas en el canciller de la República cuando no tiene ningún tipo de responsabilidad institucional, porque quien resuelve esto es el Ministerio del Interior, eso es un sinsentido. O sea, tiene que quedar en el cargo. No, que no tiene responsabilidad. Es decir, es como que yo interpele o quiera buscar responsabilidades en el Ministerio de Ambiente, que no tiene nada que ver con el pasaporte, que tramita el pasaporte del Ministerio del Interior. Y de este y otros temas vamos a estar hablando hoy aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, que dice: Juan Martín, bienvenido a Lado B, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, un placer estar contigo, con ustedes, esta tarde-noche. Bueno, y también están con nosotros Camila Ceballos y Mauro Casas, ya los vamos a incorporar a la charla. Ha seguido muy de cerca, ha sido muy duro también desde la oposición con este tema. Le has apuntado al canciller Lubetkin, recién decía Daniel Cajiani, coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio, no tiene responsabilidad política en el canciller. ¿Cómo tomás toda esta marcha atrás del gobierno en este tema? Bueno, en primer lugar, lo dijimos siempre cuando hablamos del tema, hay una responsabilidad compartida del Ministerio del Interior y de la Cancillería. Y no es casualidad que el canciller haya salido durante tantos días a dar la cara en defensa de una medida que en los hechos el presidente de la República, lo que había anunciado semanas atrás, de volver atrás si fuese necesario, fue lo que sucedió. Ahora bien, en el día de hoy salió una nota publicada en El Observador diciendo que la Cancillería mandó los especímenes, es decir, el formato de pasaporte, luego de haber sido emitido el primer pasaporte. Es decir, eso es pura y exclusiva responsabilidad de la Cancillería. O sea, no hay exoneración de responsabilidad de parte del ministro Lubetkin. Por supuesto, hay una responsabilidad original del Ministerio del Interior cuando toma ciertas decisiones que, según tenemos entendidos en las reuniones que se mantuvieron, hubo jerarcas del Ministerio del Interior y jerarcas de la Cancillería. Por lo tanto, fue una resolución compartida, por supuesto, tomada en el Ministerio del Interior, donde el canciller Lubetkin termina siendo el más férreo defensor de la medida. ¿Ustedes vieron al ministro Negro hablar del tema? Ni una palabra, porque evidentemente dentro del Poder Ejecutivo habían dos opiniones al respecto. Primó el sentido común. Se tomaron unos cuantos días para que eso suceda. Ajá, pero vos le apuntás al canciller por las declaraciones que tuvo, en cierta medida como de respaldando estos cambios que se habían llevado adelante. Seguramente el canciller fue el principal escollo para que la decisión de volver atrás no se tomara antes.
Y esa responsabilidad es del canciller. Pero vos decís que esas declaraciones de Lubetkin frenaron, digamos, estos cambios, No, o lo postergaron, digamos. no solamente las declaraciones capaz que es la consecuencia, lo que hacía Lubetkin. No en vano, hoy también sale una nota publicada que lo mandaron callar durante el fin de semana para que no hablara más. O sea, le dijeron, canciller, no hable más del tema, no meta más la pata. O sea, eso no es casualidad, porque también el sentido común es muy importante en la actividad política. Diría que tendría que ser lo primero que quienes integramos el sistema político apliquemos. Si tú ves que una medida está siendo cuestionada, si tú ves que dentro del gobierno hay opiniones distintas, si tú ves que es un problema que el camino tarde o temprano te va a llevar a esa decisión, mi amigo, cierre la boca, violín en bolsa, no siga metiendo más la pata y por lo menos si no va a ayudar, no estorbe. Ahora, tuvo el respaldo del presidente, ¿no, Orsi? Porque incluso dijo, es un lujo tener a Lubetkin a nivel internacional, en el mundo alto, fuerte. Lubetkin es muy importante, abre puertas. Hubo un respaldo fuerte. ¿Cómo lo tomás eso? Yo me permito discrepar con esa afirmación del presidente de la República. Para mí, el canciller Lubetkin no es un lujo. En realidad, lo que ha demostrado es que es un buen burócrata, que ha tenido un cierto éxito en la actividad profesional, en lo privado que ha desarrollado, y que, acostumbrado a ciertos lujos de los organismos internacionales, cuando hoy le toca ser canciller de la República Oriental del Uruguay, se pregunta por qué no tenemos un avión. Bueno, yo me permito discrepar con el presidente de la República. Ahora, él es el presidente, él lo respalda, tendrá sus razones. Naturalmente, eso no quita que desde la oposición podamos tener miradas distintas. Ahora, él llegó a decir que estos planteos es como hacer política chiquitita, ¿no? Llegó a decir de esa manera. ¿Cómo lo tomás esa crítica? Política chiquitita en realidad es justamente dilatar una decisión que tanto perjuicio causaba durante más de 20 días, generando percances para los ciudadanos, para los chicos que querían estudiar, para las familias que querían viajar, para profesionales. Hacíamos público hace unos días una actividad oncológica en Europa, un congreso de médicos oncólogos, que ya le habían dicho a profesionales uruguayos con nuevo pasaporte no iban a poder viajar. Eso es política chiquitita, que la soberbia le gana el sentido común. Mauro Casa, ¿qué dice? ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Ando muy bien. ¿Todo tranqui? Bárbaro. Bueno, bienvenido. Le hago capaz alguna pregunta más sobre este tema, después hablamos de alguna otra cosa también con Juan Martín. Tú sos abogado y no se te escapa que hay una cuestión más de fondo, más allá de la implementación, que evidentemente fue una implementación fallida, la que se hizo desde el gobierno y que acarreó estos problemas. Hay un asunto un poco más de fondo que, por lo menos yo en las consultas que he hecho, decía que requeriría incluso reforma constitucional, un cambio a nivel más macro, que es que Uruguay tiene esta cuestión de la ciudadanía dual, ¿no? Tiene una ciudadanía natural, una ciudadanía legal. En los países europeos, cuando un uruguayo va con un pasaporte uruguayo, ellos lo que miran es la nacionalidad. La nacionalidad en el Uruguay no está tan bien definida, ¿no? La nacionalidad en el Uruguay se considera, o estos países consideran, nacionales a los nacidos en Uruguay. Pero no aplica exactamente con nuestra definición. Por lo tanto, preguntarte, porque la información que yo tengo es que todos los partidos políticos había una suerte de consenso desde el periodo pasado de que tendría que modificarse de alguna manera para permitir que aquellos que tienen pasaporte uruguayo pero no son nacidos en Uruguay, que es una realidad de muchísimas personas, ¿no? Y que también son tan ciudadanos como nosotros, se les resolviera ese problema, ¿no? Que no quedaran varados muchas veces por decir, porque cuando le miraban la hoja del pasaporte decía usted nació en Caracas o usted nació en Teherán, usted nació no sé dónde, pero es una persona con un pasaporte uruguayo. Entonces, más allá del error, llamémosle implementación a la cuestión, ¿ustedes van a estar afín a encontrar una solución para esos ciudadanos legales uruguayos que siguen teniendo esta dificultad? Pues si volvemos para atrás, no se resolvió el problema de esa gente, ¿no? De acuerdo. A ver, Mauro, tú lo decías muy bien. ¿Cuál es el problema original? Es un tema jurídico. Sí, sí. En Uruguay no es un tema de ciudadanos naturales y legales, es incluso precedente. En Uruguay, para nuestra Constitución, nacionalidad y ciudadanía pueden tener los mismos requisitos, pero no son sinónimos. Claro. Que en muchos países del mundo, es más, te diría que la gran mayoría, nacionalidad y ciudadanía son sinónimos. Nuestra Constitución establece que son conceptos distintos. Jurídico uno, político el otro. Claro. Y ahí Jiménez de Arechaga, para no entrar a la clase, pero Jiménez de Arechaga desarrolla muy claramente, y uno cuando le ha tocado, ni siquiera por la facultad, ya en el liceo, nos hacían esa diferencia de un concepto y del otro. Tanto es así que en la legislatura pasada un colega, compañero mío del Partido Nacional, presenta un proyecto de ley que pretende equiparar un concepto con el otro. Y yo, cuando lo presentó, le dije, gran querido amigo Francisco Capandey, suplente del diputado Goñi, le digo, no, Francisco, esto no es la vía. Tú sabes muy bien, él también es abogado, tú sabes muy bien
que nacionalidad y ciudadanía son conceptos distintos. Y por ley no podemos inventarle la plana a la Constitución. Con este precedente, comienza gestiones ante el Ministerio del Interior, Cancillería, para buscar una solución. Claro. ¿Cuál es la solución que se acuerda y que de hecho en eso cuando se da la transición se transmite ese mensaje? En lugar de cambiar el concepto de nacionalidad por el de ciudadanía, cambiar el campo en el pasaporte, que en lugar de decir nacionalidad diga nacionalidad barra ciudadanía. Pero mantenemos... Entonces, si yo nací en Caracas, Claro. hice los trámites, viví 5 años en Uruguay, hice todos los trámites, me dieron la carta de ciudadanía tengo derecho a un pasaporte. y me van a poner nacionalidad o ciudadanía uruguaya. Claro. O sea, esa era la solución. ¿Qué sucede? Primeros días del actual gobierno decide que además de ese cambio, que ya estaba previsto, eliminar el campo lugar de nacimiento. Y ahí es la macana. Y ayer yo escuchaba al senador Casciani diciendo, no lo advirtieron. A ver, pero la responsabilidad no es desde la oposición advertir si un cambio que se instrumenta administrativamente fue chequeado o no chequeado. La responsabilidad es la del gobierno de transitar, y acá lo corrijo a mi estimado amigo no, pero gran compañero el senador Casciani, con el cual hemos discutido muchas veces de este tema. No es un tema de aprobación o el ok o el visto bueno de países extranjeros. Hay un procedimiento. Los países cumplen con el procedimiento interno, lo comunican, dan un plazo razonable y dicen, bueno, a ver, a partir de tal fecha el pasaporte uruguayo va a pasar a ser tal. Lo informan a la Lo comunidad internacional. informan para que todo el mundo tome nota. Y si eso hubiese sido el camino, probablemente todo esto que pasó estos meses no hubiese pasado. Camila Ceballos, ¿cómo andás? Muy bien. Bienvenida. ¿Todo bien? Perfecto, todo Bueno, bárbaro. Un gusto tenerte por acá. No, el gusto es mío. Te escuchamos. Bueno, mucho gusto, primero. Lo primero más allá de este caso puntual, específicamente, que estaban conversando con Mauro recién de los pasaportes, me preguntaba cómo vos ves el rol de la oposición en la jugada política y si consideras pertinente, de alguna manera, no hacer una distinción entre distintos tópicos de envergadura, o sea, la relevancia de los temas. Sin duda es un tema muy relevante, pero a veces cuando uno analiza el comportamiento de la oposición o de las oposiciones, se puede observar que van a todas las pelotas con el mismo nivel de intensidad y no necesariamente todos los temas son de la misma relevancia, teniendo en puerta, por ejemplo, la discusión del presupuesto. ¿Cómo están pensando, cómo están organizando esa dinámica? También cuál va a ser el posicionamiento, si es que existe o si está discutiendo del Partido Nacional con relación a esta propuesta de Bordaberry, armar esta mesa de discusión o de ámbitos de coordinación para las oposiciones. Porque me parece que ahí también hay un dilema hacia los partidos de la oposición. Parto del caso concreto, Camila, y te respondo Dale. lo general. Sobre este tema puntualmente, antes de yo comenzar con declaraciones públicas, mantuve varias charlas con el canciller. Por este tema. Por este tema. Una que quien nos vio fue el día del 18 de julio en el acto de la Jura de la Constitución. Estábamos en el palco, ahí como iba a ser el orador por el Poder Ejecutivo. Yo justo llego un ratito antes, me gusta llegar puntual. Y subo y aprovechamos a charlar 3 minutos de este tema. Después conversamos por WhatsApp, yo le mandé situaciones, casos que me estaban llegando, con preocupaciones. O sea, había un diálogo entre el jerarca, que había dado notas al respecto, y un legislador preocupado por el tema, para buscar una solución. Ahora, el que hace el giro de tuerca es el canciller cuando empieza públicamente a seguir menospreciando la situación de los damnificados. Entonces, ahí es donde a uno lo obliga, porque si uno viene en el mano a mano teniendo un diálogo cordial, bueno, canciller, ¿en qué puedo ayudar? Mire, le doy esta información, me ha llegado este caso, por favor, a ver, vamos a intentar, contemplando las particularidades, darle una respuesta a toda esta gente. Y bueno, y uno viene en ese diálogo, y de golpe lo acusan de política chiquitita y qué sé yo, bueno, ahí es donde uno tiene que encargarse de hacerse cargo de sus palabras. Pero vos decís que vos venías hablando con él por interno antes de que saliera públicamente. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No, tendría que mostrar mi teléfono, cosa que no voy a hacer. Pero a ustedes privadamente se los puedo mostrar. Entonces, ahí es donde cada uno se tiene que hacer cargo de las acciones que toma. A partir de eso, en general, te pongo casos concretos. Caja de profesionales. Tuvimos diferencias, gobierno y oposición,
duras en el 2023 y cuando el Poder Ejecutivo mandó el proyecto. La discusión en diputados fue tensa, se votaron cosas que el Ejecutivo no quería, el Senado podría haber tomado una postura más intransigente, decir el gobierno vamos a votar lo que queremos y que se manejen. No se hizo, y eso yo se lo reivindiqué cuando dimos el debate en diputados, pero en el proceso de diálogo entre senadores y diputados, que acá ameritaba mucha generosidad del gobierno y de la oposición. Y llegamos a una salida que seguramente no sea la mejor del mundo, pero es la solución posible. Y eso ameritó y necesitó mucha generosidad. Yo creo que ese va a ser el camino, que cuando los temas lo requieran, va a haber o va a tener que haber generosidad del gobierno y de la oposición. No hay más remedio. O sea, tenemos una discusión que empieza en un mes, poquito más de un mes, presupuestal, donde vamos a estar 45 días internados dentro del Palacio, viéndonos seguramente más entre nosotros que a nuestra familia. O sea, si no hay buen diálogo, generosidad, construcción positiva, y es muy difícil. Hay cosas que vamos a discrepar y hay cosas que vamos a coincidir. Hay cosas que vamos a votar unánimemente y cosas que seguramente el gobierno tal vez tenga que conseguir caso a caso las mayorías. Bueno, es parte de la convivencia política democrática en esta legislatura, que lo decíamos el 15 de febrero. Yo me niego a la lógica del bloqueo de las cámaras. Ahora, me niego a esa lógica, pero pido generosidad del gobierno y de la oposición. ¿Qué sería esa generosidad? Bueno, estar a la altura. O sea, si vos venís y me querés llevar con el poncho puesto de hoy para mañana por un tema porque vos considerás urgente y no me das la oportunidad de sentarme a conversar, de ver en qué puedo mejorar, de ver, y bueno, como arreglaste con uno, con dos, los votos que necesitabas y bueno, el resto no te importa, y no me podés pedir que actúe en consecuencia, no me podés pedir a mí colaboración cuando había senadores que nos acusaban de corruptos. Durante la misma discusión de la caja de profesionales. Me estabas pidiendo, vamos a sentarnos a conversar, y tenías al senador Brenta que decía los senadores parlamentarios corruptos. O sea, entonces, es muy difícil. Creo que ahí, y permítame volver atrás, es la soberbia que le pasó a Lubetkin. Cuando uno se empodera y cree que está en un pedestal o está un paso por encima de los demás y no se da cuenta que esto es una democracia donde hay que convivir, donde hay que acordar y donde la realidad política, y Mauro como politólogo lo tiene claro, o sea, es una situación muy particular esta legislatura, donde hay necesidad de mucha cintura política. Si los exponentes principales del gobierno se piensan que están acá, hay otros, por suerte, hay muchos colegas del gobierno que entienden que la lógica tiene que ser otra. Sigo un poco con lo que planteaba Camila, que es muy interesante, el rol de la oposición, ¿no? Que ahí hay que negociar, no queda otra. Esto que ponía ella sobre la mesa de, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Van a responder en bloque? Porque hay ejemplos ya de que Cabildo Abierto ha apoyado al Frente Amplio, eso ha generado incluso un malestar en dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Es la idea incorporar a Cabildo Abierto, hablar con ellos, responder en bloque? ¿Cómo lo ves eso? Yo lo he dicho más de una vez, mientras que en los pasados 5 años éramos gobierno, tuvimos muchas diferencias en la interna de la coalición. Algunas públicas y por suerte otras no. Por suerte lográbamos contener algunas de esas diferencias. Contener en el buen sentido, digo, porque lográbamos disiparlas antes que tomaran escenario público. Y si eso pasaba en el gobierno, cuanto más estando en la oposición, es sentido común. Yo creo que no soy de los que cree que no se puede hacer una coalición en la oposición. Pero sí es verdad que cuando tú estás en la oposición, existen los perfiles. Lo existen en el gobierno, cuanto más en la oposición. Eso quiere decir que no hay que tender puentes, que no hay que lograr acuerdos, consensos con los partidos que hoy estamos en la oposición. Tú hablas de Cabildo, yo incluyo además de Cabildo a Identidad Soberana también. O sea, no solamente Cabildo, incluso a todo el arco opositor. Sí, por supuesto que hay que tender puentes y hay que lograr, sobre todo en los temas de mayor relevancia, que haya una postura de contralor al gobierno. También es verdad que sí, que van a haber casos donde el gobierno va a apelar al sentido común. Yo tengo que lograr las mayorías, y si esa mayoría hoy la logro con Camila, mañana la logro con Mauro, pasada con Wilmar, y en alguna oportunidad con todos, y bueno, yo voy a tener que hacer ese juego. Ahí donde los partidos de la coalición, y respondiendo parcialmente a tu pregunta,
tenemos que dedicarle mucho diálogo. Yo no soy, salió una nota hace algunos días donde se hablaba de qué estrategia tener con Cabildo. Yo no soy de la lógica de el apartar, de bloquear o de encerrar. Yo soy de la lógica del diálogo. O sea, el rol del parlamentario muchas veces, esas horas que no se ven, en buena medida es el diálogo con otros, de construir consensos, de buscar acuerdos, de ver los puntos en común. Entre todos y hay veces entre bloques. Mauro, vuelvo contigo. Sí, dale. Juan Martín, el año pasado vos hiciste en algunos medios una declaración que para nosotros los politólogos es como agua en el desierto. Vamos a Cami también, que es politóloga y docente universitaria. Perdón. Ya me iba a defender, ¿no? Gran politóloga. Excelente docente. Pero para nosotros es importante, porque son discusiones sustantivas, cuando decís que el herrerismo tiene que venir a representar una derecha moderna hoy en el Uruguay, ¿no? Entonces, imagínate que tantas veces estamos hablando de asuntos menores, cuando un parlamentario dice algo así, uno dice, bueno, qué bueno abrir esa conversación, ¿no? El herrerismo hoy es un sector que tiene más de un siglo de historia, ¿no? De la propia vida de Herrera hasta ahora, en un partido que tiene casi 2 siglos de historia como el Partido Nacional. Preguntarte qué encarnaría esa derecha moderna hoy para vos, y sobre todo en tiempos donde el liderazgo del Partido Nacional, el liderazgo en una figura como la de la calle Pou, pareciera un liderazgo bastante post-ideológico, ¿no? O un liderazgo, el de la calle Pou, que no pareciera seguir las líneas tan históricas del herrerismo en materia de un Estado mínimo, cosas así. Al contrario, se lo ha criticado mucho, incluso en conciertos internacionales, cuando fue a hablarle a los libertarios en Argentina, decirles que no, que el Estado era muy importante, que él creía en un Estado. En fin, preguntarte ¿qué representa eso para vos, esa idea de la derecha moderna, y cómo dialoga con un liderazgo más post-ideológico como el de la calle Pou? Esa reflexión que tú haces, Mauro, me parece muy buena, también la lamento. ¿Y a qué me refiero? ¿Por qué digo que la lamento? Porque cuando la discusión política es tan coyuntural, claro, es tan sobre el día a día, es tan sobre lo particular, pero no se discuten ideas. O sea, no se discuten concepciones de país, no se discuten miradas, sino es, bueno, sí, esto tiene que ser verde, blanco, azul, rojo, pero no hay una lógica de ideas. Ahí está la discusión si es ideología o es ideas, pero tanto da, capaz que eso ya es más profundo. Pero eso es lo que yo lamento. Que entonces cuando un legislador hable de ideas, hable de ideología, no de las cosas concretas, que sea como una especie de rara avis. Sí. Digo, yo no digo que... Capaz que son aburridas esas discusiones, pero tendría que discutirse un poco más. Para nosotros al contrario. Por eso, pero para la gente, para el común denominador, son discusiones aburridas. Bueno, yo soy de los que a mí me gusta discutir ideas, porque estoy convencido de mis ideas y respeto la de los otros. O sea, que seguramente también estén convencidos de las suyas, pero se ha perdido mucho de ese debate. Por eso a mí me gusta reflexionar en el acierto, en el error. Y yo te hago una particularidad o un llamado de atención. El herrerismo, si algo es pragmatismo. Y si ustedes que conocen bien el trajinar del herrerismo, han habido no solamente diferentes herrerismos por los liderazgos, por Luis Alberto de Herrera, por la calle Herrera, por la calle Pou y en el medio por otros líderes que han ocupado espacios, sino también conceptualmente. El herrerismo en su momento estuvo en contra del Poder Ejecutivo colegiado y en un momento entendió que había que estar a favor del Poder Ejecutivo colegiado. O sea, ha tenido variación histórica en la definición de las ideas. ¿Por qué? Porque apela a un sentido del pragmatismo. Entonces, la calle Pou no es que no representa el herrerismo, representa una versión del siglo XXI del herrerismo. Y muchas veces lo otro que yo lamento es que y sobre todo de un perfil de ideas en el cual yo me siento identificado, la centroderecha, que hay una cuestión hasta cuasi avergonzante de algunos. La ha habido, quizás ya no tanto. Ya no tanto, ¿no? Claro. A ver, yo tengo 42 años y he vivido, milito de los 15 años. No era fácil en ese momento. No era fácil. Claro, pero vos ahora puedes decir, yo me siento cómodo con la centroderecha. Y antes generaba alguna incomodidad más. Exacto, ¿no? porque a ver, pero ojo, yo lo decía igual. Pero naturalmente hay como una especie de... ser de izquierda es cool. Ser progre está bueno. Ahora, si sos de derecha o sos de centro derecha, sos facho. O sea, ese era el simplismo, o sea, el reduccionismo puro. Y yo no lo acepto. Herrera era un poco... Bueno, pero ahí vuelvo a lo mismo. Era pragmático. Claro. Era pragmático. A ver, porque el que le dijo que no a las bases norteamericanas en Estados Unidos
Perdón, en Uruguay no fue los comunistas, no fue el Partido Colorado, más allá que después en la votación en el Senado fue, creo que hubo un senador, si no me equivoco, que no votó, pero en contra. Ahora, la realidad, y que esos ser fachos están en contra de Estados Unidos. Entonces, a ver, ahí es donde el pragmatismo empieza a tomar cuerpo en la figura de un personaje histórico. Pero te queda la idea del Estado. Derecha moderna. Hoy está bueno, pero pasa que es muy interesante la pregunta y como... Pero cuando la calle Pou defiende el Estado, vos como realista, ¿no te da un poquito de urticaria? Para nada, porque el Estado tiene que cumplir funciones. O sea, no vivimos la ley de la selva. O sea, no es lo que nos rige. El Estado está para cumplir. Hay funciones de seguridad, hay funciones de salud, de provisión, hay de regulación. Exactamente, que el Estado tiene que cumplir. Ahora, ¿es solo el Estado el único proveedor de todos los derechos o asegurar todos los derechos y los beneficios para la gente? No. Es más, en la visión de una derecha moderna, el Estado no está para... está para solucionarle la vida, para facilitarle la vida a la gente, no para ser un escollo. Ahora, qué linda se puso la charla, con esta mezcla de historia y ideología. Están como locos mis politólogos, acá mis compañeros. ¿Viste? Los prendiste fuego ahí, Yo solamente quería hacer Dale. un comentario con relación a esto que vos decías, que tu interés por la discusión de ideas o los grandes temas. Y ahora hace unos días está dando por lo pronto está apareciendo una discusión interesante sobre el tema del grabar al 1%, ¿no? ¿Cuál es el posicionamiento de un herrerismo moderno o contemporáneo vinculado a ese tema específicamente, ¿no? Porque vos decías, ahora el Estado tiene que tener determinados roles y obviamente aparecen otros, el mercado, la sociedad civil, muchas cuestiones más en la vuelta, pero específicamente con ese tema, ¿qué opinión tienes? Creo que todos los representantes de los diferentes aspectos políticos tenemos que actualizar los libros. Yo creo que seguir dando discusiones en pleno siglo XXI con libros de los años 60, 70, es muy difícil porque uno habla un idioma y otros hablan otro. O sea, hoy por hoy la realidad indica que la inversión privada, o sea, lo que tal vez en su momento el Estado tenía que encargarse de ejecución de las grandes políticas porque era el cuasi monopólico proveedor de determinadas cuestiones, hoy la inversión privada, el rol de la actividad privada es central. O sea, se cayó el muro de Berlín y eso significó que esa dicotomía capitalismo-socialismo, hoy hasta los socialistas son capitalistas. En una versión distinta, pero también son capitalistas. Entonces, eso genera que si vos plantear temas donde conceptualmente el aumento de impuestos, en este caso el impuesto en buena medida que puede provocar retracción en las inversiones, y la retracción en las inversiones genera problemas en el ámbito laboral. O sea, y eso pasa. O sea, a ver, hace un par de años comenzó toda la discusión respecto al impuesto mundial. Sí. Uruguay tiene las zonas francas, que son, las zonas de libre comercio, es decir, las zonas francas son muy importantes para nuestra economía. Y el impuesto mundial nos condicionaba. O sea, y eso también es parte del debate. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno encara el debate impositivo y sobre todo el aumento, cuando el rol del Estado tendría que ser, en función de simplificar la vida de la gente, la reducción de impuestos. Es el crecimiento económico para que en función de la disminución de impuestos se pueda recaudar igual o más. Pero el crecimiento económico no es quitando, sino generando más actividad, provocando que lo que tú recaudas de impuestos te sea también superior. Si tú aumentas la recaudación, si tú aumentas la actividad económica, por ende vas a activar y vas a generar un mayor aumento de la recaudación impositiva. Ese es el camino. Por eso no es un tema si se graba bien, está bien que a esta gente es el 1% del 1%. Lo que fue en su momento una discusión del impuesto a las personas físicas, el impuesto cuanto más tenés, más pagás. En realidad no, fue cuanto más trabajás, más pagás. Si bien se ha ido tomando decisiones en cuanto a las deducciones, el impuesto, el IRPF, el impuesto a las personas, a la renta de las personas físicas, nunca fue un impuesto a la renta, fue un impuesto al trabajo. O sea, que se ha ido atemperando, pero es un impuesto al trabajo, un impuesto a los ingresos. Entonces, ese es por lo menos mi gran preocupación o mi objeción.
El camino no es aumentar impuestos, el camino es aumentar el crecimiento para que con los impuestos que existen, y si es posible reducirlos, la actividad económica crezca. Juan Martín, se puso preciosa la charla, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo, así que la seguimos en otro momento, hablando de historia, de ideología. Dijiste algo al pasar ahí que vos sabés que es muy interesante y que lo he hablado con mucha gente, ¿no? Eso del votante de derecha y de izquierda, y cómo durante mucho tiempo el de izquierda levantaba la bandera y decía orgulloso, yo soy de izquierda, y capaz que uno no lo veía tanto en el de derecha, ¿no? Y se preguntaba por qué. Allí ensayaste alguna respuesta que está interesante, la seguimos en otro momento. Otro momento, y otro día A discutimos, porque en el diálogo social, y son 2 segundos, la discusión respecto a la democracia representativa, que para muchos ha pasado a un segundo plano, pero no es menor. Cuando hay quienes entienden que las corporaciones están al mismo nivel que los partidos políticos, es cuando las democracias empiezan a flaquear. Ya me lo dejaste picando. Es para vos. La tiraste ahí, la seguimos en otro momento. Entonces, Dale, dale, ¿te arriba. parece? Hacemos una pausa, hay más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Segundo bloque de lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad, sigo hablando con Camila Ceballos y Mauro Casa. Bueno, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde quieren ir? ¿Quieren hablar de la oposición un poquito? Dale. Bueno, está bueno. Me parece que dejó algunas puntas ahí el diputado sobre cómo están intentando trabajar blancos y colorados con Cabildo Abierto, ¿no? A mí se me ocurrió el otro día, cómo en el caso de Cabildo Abierto, que tal, lo hemos dicho hasta cansancio, un partido que perdió buena parte de su volumen electoral y de su representación parlamentaria, y sin embargo, si hoy hiciéramos un trabajo sencillo de googleo dentro de los 130 legisladores que hay en Uruguay, probablemente el diputado de Cabildo Abierto, Perrone, sea uno de los más protagónicos en estos meses, ¿no? Si uno googlea, seguramente esté en el top 5 de los políticos hoy en el Uruguay que tienen mayor protagonismo, que más aparece, que más se lo busca y que tienen un lugar destacado. Entonces yo pensaba, qué mal negocio, ¿no? Para blancos y colorados eso, porque quizá por esto que decía el general Manini, ¿no? De que blancos y colorados le han planteado una oposición muy cerril al gobierno, y al hacer eso le abrieron una ventana de oportunidad enorme a Cabildo Abierto, ¿no? Para hablarlo en plata, los 2 diputados de Cabildo Abierto hoy cotizan impresionante, ¿no? Y quizá la única manera que puedan tener blancos y colorados de revertir esa situación no sea haciéndole la guerra a Cabildo Abierto, sino abriendo más puertas con el gobierno, diciéndole al presidente y al ejecutivo, che, mirá que nosotros también jugamos. De hecho, hubo mucho guiño a la izquierda ahí, ¿no? De Cabildo. Y claro, pero si vos dejás que ese juego se cristalice de esa manera, el Partido Nacional y el Partido Colorado quedan un poco fuera de la foto, ¿no? Porque si el día de mañana esto se sigue prolongando. El otro día tuiteó Perrone que él estaba afín a discutir, por ejemplo, el impuesto a los súper ricos. No diría, bueno, un partido que lo hemos ubicado en la derecha o en la extrema derecha en algunos temas, no dice que vaya a votar nada y hay que ver cómo se resuelve eso en la izquierda. Por ahora es minoritaria la posición, pero está dando un mensaje, está diciendo, bueno, si esto avanza en la discusión dentro del Frente Amplio, quizá pueden hasta estar los votos. Aparte es una medida muy inteligente, si se quiere, porque mientras en el Frente Amplio hay chisporroteo, hay cruce entre dirigentes, Cabildo Abierto tira la pelota y dice, bueno, che, yo que estoy capaz que están. Sí, claro, capaz que pero me puedo parece votarlo. que el problema lo tienen blancos y colorados en ese sentido. Porque si vos te quedás afuera de la conversación y si vos no abrís esas puertas de decir, che, mirá que podés venir a jugar acá y ver qué pasa, que me parece que es un poco lo que estaba ofreciendo el diputado, decir, bueno, mirá, nosotros vamos a estar para la conversación presupuestal, para discutir, para ofrecer nuestros votos el día de mañana. Entonces, si blancos y colorados no logran hacer ese switch, ese cambio, se van a quedar un poco fuera de esquema y permitir que se consolide esta suerte de coalición parlamentaria de hecho que empieza a suceder en el Parlamento entre el Frente y Cabildo Abierto. Sí, creo que parte de esta desarticulación que hay entre blancos y colorados, que no están logrando coordinar mucho, y este protagonismo que adquieren otros legisladores, Perrone, tienen que ver un poco con, primero, con cuánto siguen tramitando internamente sus internas, ¿no? Eso es muy evidente. Claro. El Partido Nacional hace menos de un mes resolvió quién va a ser el presidente de su directorio, con un montón de errores en el medio, entre ellos Delgado viendo que si iba a seguir siendo o no legislador, ¿no? Entonces, eso está muy evidente. Y además hay otro componente externo que también forma parte de otros actores que suman a la negociación a nivel parlamentario, que es el rol, por ejemplo, del Congreso de Intendentes, ¿no? La posición de Nicolás Olivera ayer, hablando y llegando a un acuerdo con el presidente, con este fondo adicional que se le va a dar a los gobiernos departamentales. Y arrimándose al diálogo social. Exactamente, ¿no? Yendo en su rol de...
obviamente, en su rol de intendente. A contrapelo del partido. Exacto, es súper importante porque también le abre mucho al Poder Ejecutivo otros canales de negociación que si se le bloquea a nivel legislativo, más allá de que digan va a haber presupuesto o no, la discusión va a existir. Entonces, ahí, yo estoy muy de acuerdo con Mau cuando dice, bueno, el problema lo tienen el Partido Nacional y el Partido Colorado, porque no logran encontrar un rol proactivo para la opinión pública, porque es obvio que hacia adentro del partido, del Poder Legislativo lo logran, ¿no? Y las leyes terminan saliendo, los acuerdos se terminan firmando, etcétera, etcétera. Pero en términos de opinión pública, lo que se observa son dos partidos que básicamente se van a oponer a todo. Sí, ahí hago doble clic sobre eso porque el fin de semana la Oficina de Percepción Ciudadana sacó esa encuesta que no sé si ya la han comentado en el programa, pero me parece muy importante el hecho de que el conjunto de la ciudadanía ve con malos ojos que blancos y colorados no vayan a sentarse al diálogo social sobre la seguridad social. Lo ve con malos ojos y ve con buenos ojos que Cabildo Abierto haya acompañado al gobierno en algunos temas y que se pliegue al diálogo de la seguridad social. Bueno, eso es algo que hemos hablado más de una vez acá con ustedes, lo de los costos políticos, ¿no? De cómo te puede pasar factura después la ciudadanía y decir, che, ¿por qué no te sentaste a hablar? Pero porque lo que está pasando es que se están adelantando mucho a un comportamiento que deberían tener al final del periodo, que es el de la diferenciación. Ahora básicamente tendrían que cooperar, luego empezar a diferenciarse y después lentamente entrar a una competencia. Bueno, en esa línea, Camila, vos sabés que ahí es muy importante. Ayer, por ejemplo, hablábamos con Pablo Cagiani, ¿no? El presidente de la ANEP. Se presentó el proyecto de ley de la Universidad de la Educación. Y lo que te dicen desde el gobierno es el momento. Ahora tenés que presentarlo porque es antes del presupuesto, antes de que se empiecen a pelear todos, y en el momento en el que vos podés contar con el apoyo de los demás, ¿no? Exactamente. Más adelante olvidate. Pero porque ese es el periodo legislativo total y así es como se comporta históricamente nuestra producción legislativa. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo los líderes de las fracciones, sobre todo, están en este comportamiento. Y por eso no hay que dejar pasar esta iniciativa de Bordaberry y decir, hagamos algún espacio de coordinación, de grandes acuerdos, porque sabe cómo funciona esto. Después, diferenciarse. ¿En qué te vas a diferenciar al final del periodo? Cuando ya diste todo en estos... están como muy acelerados. Deberían bajar un par de cambios. Sí, yo veo lo mismo. También hay una cuestión de que el tener a Identidad Soberana en la Cámara de Diputados, con dos diputados allí, complica las cuentas, porque son dos diputados que prácticamente no los podés sumar ni a un bloque ni al otro. Son dos diputados que, por lo pronto, también lo he dicho en el programa, al ser un partido que tiene una agenda tan estrambótica, tan generalista, tan ideológica en un sentido maximalista, es un partido con el cual prácticamente no puedes negociar nada. Porque si vos le decís, che, querés hablar de un tema concreto, me vas a votar tal cosa, que te va a decir, no, porque eso es la Agenda 2030, esas cosas. Entonces te van a responder un bolazo, entonces no vas a poder negociar nada concreto. Eso hace que las cuentas quedan más cerradas. Son dos diputados con los que no puedes contar ni prácticamente para la conversación. Pero retomando esto del diálogo social, a mí me parece que es un error grueso el del Partido Nacional y el Partido Colorado. Es un error grueso porque, primero, están invirtiendo, diciendo que esta cuestión que es como que un diálogo social, de alguna manera, orada las bases de la democracia representativa. Es una forma muy restrictiva de entender la democracia. Por supuesto que cualquier cosa que se dialogue y que se acuerde allí va a pasar por el Parlamento y luego cada partido en el Parlamento tendrá la oportunidad de votar, no votar, no va a quedar atado ningún partido a nada. Pero negarte a darle un rol a la sociedad civil organizada, a la ciudadanía, actores muy importantes, que peyorativamente se dice corporaciones. Bueno, no, son actores muy representativos de la sociedad, como la central sindical, como las cámaras empresariales, como las organizaciones de jubilados, como tantos otros grupos, que negar la posibilidad de que puedan hacer aportes al diseño de una política que en Uruguay está completamente en entredicho, porque no está resuelto el tema de la seguridad social para nada, su financiación, su sostenibilidad, su nivel de universalidad, de protección, todo eso está en veremos y no se resolvió en el periodo pasado. Bueno, creo que también es un error, es nuevamente perdés protagonismo, te quitas de la foto, salís de la foto y ese diálogo va a ocurrir igual y va a haber acuerdos y va a haber conversaciones. Entonces, pero totalmente, porque es un cálculo bastante errado de no estoy, pero ese lugar lo va a ocupar alguien. Y el poder que vos no desempeñas lo hacen, alguien lo va a agarrar. Después veremos si el oficialismo capitaliza esa ausencia o si lo convierte en un proyecto de ley o qué sale de allí. Y aparte es bastante insólito que en Uruguay todas las instituciones están pensadas por y para los partidos políticos, decir que básicamente se cuestiona la legitimidad de los partidos políticos. Un reflejo partidocrático como un poco... más corporativo. Me parecen más corporativos los partidos diciendo no voy si hay alguien más que no seamos nosotros. Claro, bueno, flaco, la democracia va a seguir sin vos. Ay, con esa reflexión cerrada es una final precioso del programa. Camila Mauro, gracias a los dos por venir. Seguimos otro día. Volvemos mañana nosotros a las 20. Que pasen bien. Chao.